y debajo de la glotis tenemos la zona de subglotis que va hasta la parte inferior del cartílago cricoides. Cuando tenemos problemas a nivel de las cuerdas vocales, de supraglotis y subglotis, ahora vamos a ver algunos síntomas que son muy frecuentes. También existen algunas alteraciones y diferencias unas diferencias entre la laringe del adulto y la laringe del niño. En el adulto, la laringe tiene una forma de cilindro, donde la zona más estrecha es a nivel de las cuerdas vocales. En el niño, esta forma es como embudo, donde la zona más estrecha es la zona de cricoides, a nivel de subglotis. Por eso, cuando tenemos una inflamación de toda la laringe, una laringitis aguda, lo que más va a producir es disfonía. En un niño, por otro lado, lo que más va a producir es estridor laríngeo. Cuando hablamos también de la parte histológica, ¿sí? del epitelio, de la vía respiratoria, usualmente hablamos de un epitelio respiratorio que es pseudoestratificado, pero en un paciente, en la zona de cuerdas vocales, usualmente este epitelio es un epitelio escamoso estratificado no queratinizado. ¿Sí? Y debajo de este epitelio, como vemos aquí, tenemos la zona de los ligamentos de cuerdas, la mucosa, tenemos ligamento vocal, que tenemos una lámina propia, superficial, intermedia y profunda. Esta lámina propia, debajo de esta lámina propia tenemos lo que es el músculo vocal. De todos los músculos que tenemos que acordarnos, les recomiendo que se acuerden ¿sí? Que es el músculo tiroaritenoideo, que es el músculo vocal. Entonces, como cualquier músculo, este músculo se puede fatigar, ¿sí? Y podemos tener algunas patologías que veremos más adelante también. Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas que normalmente tenemos que nos indican que el problema está a nivel de laringe? ¿Alguno? ¿Qué síntomas nos puede indicar que el problema está a nivel de laringe? Disfonía, que es diferente a la afonía, ¿sí? La afonía es un término, pérdida de voz total, eso no ocurre, ¿sí? Usualmente. Tenemos una alteración de la voz. ¿Otro síntoma? Disfagia, que es la dificultad para deglutir, correcto. ¿Qué más? ¿Otro síntoma? ¿Otro síntoma? Tos es un síntoma de faringe, laringe, que a veces pensamos que solamente es pulmonar, ¿sí? Perfecto, tos seca o puede ser tos con expectoración, con flema, ¿no? ¿Qué más? ¿Dificultad para respirar? ¿Cómo se llama? Disney. ¿Dolor al deglutir? Odinofagia. ¿Sí? Dolor faríngeo, tal cual también, bueno, a veces un dolor muy impreciso. Tenemos, algunos pacientes refieren como una sensación como que un globo, como que algo estuviera atorado ahí en la garganta, sensación de globo faríngeo, ¿sí? Tenemos sensación de cuerpo extraño también a nivel de faringe, ¿sí? Algunos pacientes pueden experimentar como si fuera un espasmo, como que se cierra, ¿no? Se cierra la laringe, ¿no? Espasmos laringe, ¿sí? Lo más importante es que siempre hay que preguntar en conjuntos es la disfonía, disnea y disfagia. Siempre, cuando tenemos un paciente con uno, preguntamos por los otros, y todos es algo que también nos olvidamos también. ¿Puede haber sangrado de la laringe? Podría haber sangrado también. ¿Ya? Usualmente este sangrado es muy diferente al sangrado que es con la tos, ¿sí? ¿Cómo se llama el sangrado con la tos? Hemofilisis. Y con los vómitos, sí, es muy diferente el sangrado de laringe de vía respiratoria alta. Incluso, por ejemplo, a veces puede haber sangrado por varices de base de lengua, es un sangrado bucal, ¿sí? Es un sangrado sin el esfuerzo adicional del acoso del vómito, ¿sí? Muy bien, entonces ahora que estamos conversando con los mismos síntomas, vamos a conversar aquí de cómo evaluamos la laringe. A
diferencia de la vía de nariz, ¿sí? De boca, evaluamos oído, este tipo de lesiones la podemos revisar, ¿sí? En el consultorio. Laringe no podemos hacer eso, necesitamos algún examen adicional, ¿sí? Y en este caso tenemos laringoscopía. Estos son los espejitos laringios, ¿sí? Que seguro lo han visto en los odontólogos. Sí, y lo que hace esto es ver una visión un poquito indirecta, ¿sí? A nivel de laringe, que consiste un poquito de anestesia local, lidocaína en spray, ¿sí? Y lo que hacemos es traccionar la lengua hacia adelante y colocamos este espejito. Lógicamente, no todos los pacientes van a ser muy buenos candidatos para visualización de laringe. Hay pacientes que son muy nauseosos, hay otros pacientes que tienen la lengua muy grande y que nos dificulta mucho la visualización. Pero por ahí quizás hasta en la posta, el cherú y lo que puedan tener es esto, pues a grosso modo van a poder ver algo grosero, ¿no? Tumores, ¿sí? Y si les da el ojo por ahí algún pólipo o algo adicional en guardas locales. Tenemos otros aparatos adicionales, aquí tenemos estos, son laringoscopios, son endoscopios rígidos, que tienen usualmente una angulación, por lo general de 70 grados, nos dan esta visión hacia la parte inferior. Podemos acoplarlo a algún monitor y a algún sistema de grabación también. Es lo mismo, ¿no? Anestesia local, spray, traccionamos la lengua y visualizamos con la lengua. Y los que han notado en algunos hospitales también habrán visto este tipo de equipo que tiene la ventaja de que es un poquito más funcional. No entramos por la boca, necesariamente entramos por la nariz, ¿sí? Y podemos visualizar no solamente la zona de laringe, sino también a nivel de nariz, la zona de coana, rinofaringe, ¿sí? Toda la fosa nasal. Y igual llegamos a ver a la parte inferior. Eso es mucho más funcional, incluso podemos pedir al paciente que cante, ¿sí? Sobre todo pacientes que son cantantes o tienen algún tipo son profesionales de voz, podemos ver algunas patologías funcionales también en estos casos. Ahora, ¿cuándo indicar este tipo de procedimientos? ¿Sí? No se indica en todos los pacientes que tienen alguna alteración. Si tenemos un paciente, ¿sí? Si tenemos un paciente con más de 2 semanas de disfonía, de alteración de la voz, tenemos que pensar en dar este procedimiento. Hay patologías infecciosas respiratorias o que causan disfonía, una laringitis aguda, por ejemplo. Normalmente la disfonía no debe persistir más allá de 2 o 3 semanas, ¿sí? Tos crónica también, en que no se explica por otra causa, ya una radiografía pulmonar, tomografía, todo normal, entonces hay que descartar otras causas a nivel de laringe o faringe. Presencia de tumores nasales, laringios también, sospechas de cuerpos extraños, bien, y algunas indicaciones adicionales que veremos como la apnea del sueño y la disfagia. Esto es lo que normalmente se ve en un paciente, la laringe, ¿sí? Para poder entender, esto de aquí es la parte de atrás, esta es la parte de adelante, para este lado, esta zona está la base del isma, ¿sí? Esto que ven aquí son las cuerdas vocales, ahorita el paciente está en fonación, está diciendo I. En ese momento las cuerdas se cierran. Cuando el paciente respira, las cuerdas se abren, ¿no? Y así se ven las cuerdas vocales, blanquitas, bien aclaradas. Toda la mucosa se ve rosada, ¿sí? Tenemos la zona de aritenoides, el epiglotis, como los repliegues, faringoepiglóticos, epiglóticos, senos piriformes, que son como unas hendiduras, a veces en esta zona se localizan cuerpos extraños. Y tenemos hacia la parte de atrás que no se ve, en este caso está cerrado, es la zona del esófago. Hasta esa parte está el esófago y la vía digestiva, ¿sí? Las indicaciones, hay algunas maniobras adicionales que hacemos. Cuando hacemos la nasofibroscopía y la endoscopía laringea, lo hacemos de forma estática, sabemos que hay lesión tumoral, pero también podemos hacer maniobras adicionales para ver algunos problemas extra, ¿sí? Una maniobra adicional que hacemos siempre es el tema de fonación, el paciente que diga I, ¿sí? De forma constante, lo más claro que puede, y vemos cómo está fonando. Pero otra también son maniobras adicionales como la maniobra de Müller para pacientes con apnea obstructiva del sueño, ¿sí? Son pacientes que, aparte de tener un ronquido muy intenso, son pacientes que han visto que en la noche dejan de respirar, o por ahí han visto que esos pacientes también tienen mucho sueño durante el día, mucho cansancio durante el día. Entonces, es una sospecha de apnea. ¿Qué es lo que se visualiza? Sí, esto sí hay que hacerlo
disfonía, o sea, entrando por la nariz. Pedimos al paciente que cierre la boca, le tapamos la nariz y que haga una inspiración forzada, ¿sí? Tome aire por la nariz, aunque la nariz esté tapada. Lo que va a generar es una presión negativa, tratando de simular una apnea, ¿sí? Y podemos observar colapsos, ¿sí? Cierres, a veces de orofaringe, de la zona del velo paladar, y eso puede dar una indicación al médico, al cirujano, qué es lo que puede hacer, qué es lo que puede estar colapsando. También tenemos lo que es la evaluación endoscópica de la deglución. Aquellos pacientes que tienen disfagia, X motivos, ¿sí? Hay pacientes, por ejemplo, que tienen secuelas de ACV, ¿sí? Que tienen disfagia, que a la verdad es frecuente, es más, irregular, tienen toda una unidad de disfagia para esos pacientes con ACV, en donde lo que se hace es darle al paciente algún tipo de sustancias, de alimentos, de diferentes texturas con colorantes, de manera que cada vez que degluyen van evaluando dónde se está quedando la comida. Esto le va a ayudar al terapista, ¿sí? Que es un terapista, un tecnólogo médico especialista en disfagia, para poder hacer un plan de tratamiento, quizás posiciones o qué tipo de alimentos pueda consumir para que disminuya el tema de la disfagia, ¿sí? Esos son exámenes adicionales que se pueden hacer con estos procedimientos, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ver cuáles son las principales patologías. A la cabeza tenemos las patologías agudas, ¿sí? La laringitis aguda, que es la primera de ellas. La laringitis aguda es producida solamente por temas virales, como la gran mayoría de infecciones respiratorias, ¿no? Sinusitis, rinofaringitis, amigdalitis, ¿sí? Igual laringitis aguda. Esta enfermedad está en el contexto de una infección respiratoria. ¿Qué quiere decir? El paciente ha estado con malestar general, con rinorrea, con dolor faríngeo, por ahí con congestión nasal, y en este contexto empieza a experimentar disfonía, ¿sí? Obviamente la gran mayoría de los pacientes son virales, ¿sí? Y por lo cual el tratamiento va básicamente a tratamiento sintomático, ¿sí? El problema, ¿sí? ¿Por qué estos pacientes desarrollan disfonía fuera de un tema? Que a veces en estos primeros días de que uno está con un resfriado común, no terminan de cuidar muy bien y esta infección va avanzando y va bajando, ¿sí? Por ahí el paciente, en vez de va con una infección respiratoria, y recordemos que el tema viral nosotros no vamos a dar medicamentos para el virus, pero lo que vamos a generar es que este paciente darle las condiciones necesarias para que el cuerpo batalle con la infección. Pero si el paciente pues hace su vida normal, hace el ejercicio, habla muchísimo, tiene que exponer, no sé, se va a una fiesta, o sea, créanme que esta infección respiratoria va a empeorar y puede empezar a salir, pues, por ahí empezar a gritar, con un estado, un concierto, lo que sea, eso puede desencadenar una laringitis aguda. Muchas veces estas molestias de disfonía, si no nos cuidamos y no hacemos reposo vocal, que es una de las principales indicaciones de tratamiento, la disfonía podría persistir 2 a 3 semanas, e incluso la tos, que es un síntoma residual bien molestoso en algunos pacientes, no sé si alguno lo ha tenido. Pasó la infección, se fue el virus, la bacteria, lo que sea, y quedó con una tos residual a veces hasta un mes, hasta más de un mes. ¿Sí? Entonces, importante en esta primera etapa, además de los sintomáticos, ya sea el analgésico, el antihistamínico, lo más probable es que también vamos a requerir un uso de corticoides para ayudar a desinflamar también a nivel laringio, reposo vocal y abundante hidratación. ¿Sí? Esas principales cosas que tenemos que hacer en estos pacientes. Normalmente no pedimos ningún examen de visualización de laringe, ¿sí? Ya sea con copio rígido o flexible. Más allá de las 2 o 3 semanas, bueno, pediremos algún examen y básicamente lo que se verá es que todo está mal, ¿sí? Toda hay una inflamación difusa. Tenemos algunas formas de laringitis aguda un poco más localizadas, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la supraglotitis, también llamada epiglotitis. Esta sí es producida por bacteria. Es el Haemophilus influenza, son niños, normalmente entre 2 a 7 años, que no tienen a veces esquema de vacunación completa. ¿Sí? Los síntomas, como bacterias, ¿sí? Síntomas muy súbitos, fiebre alta, ¿sí? Estridor, disnea. Recordemos que en los niños la laringe tiene una forma de embudo, entonces una de las principales molestias que pueden producir es esta inflamación, estridor, ¿sí? ¿Cómo viene el niño? ¿Sí? Es un niño que llega a emergencia en posición de trípode, posición de olfateo, ¿sí? La cabeza hacia adelante, la cabeza un poquito extendida, ¿sí? Con la boca entreabierta, a veces mucho hacia la orrea, ¿sí? Y que cuando se le consulta, el inicio ha sido bastante súbito, ¿sí? Pero sí ha tenido síntomas respiratorios previos, ¿sí?
laringe de un niño normal, la epiglotis de un niño normal, pero cuando tenemos una epiglotitis o supraglotitis hay una inflamación muy marcada de la supraglotis. Obviamente, con el tamaño pequeño que puede hacer de la laringe en un niño, esto puede comprometer rápidamente la vía aérea. Cuando hay sospecha de esto, preferible no hacer con el bajalenguas porque podemos provocar ahí un espasmo. Entonces hay que tener mucho cuidado y mucha sospecha en estos pacientes. Felizmente, pues ya ahora con los esquemas nacionales de vacunación es menos infrecuente, pero igual hay que tenerlo presente. Esta es otra infección bastante frecuente en los niños, ¿sí? Es el grupo. En pediatría es pan de cada día en invierno y en otoño. Esta es una infección causada por virus, también llamada laringotraqueobronquitis, es la causa de estridor más frecuente en los niños. Y bueno, por influenza son niños un poquito más pequeños que la epiglotitis, entre 6 meses a 3 años, y también con síntomas respiratorios altos previos. Aquí el tratamiento va muy dirigido a los síntomas, medicación, oxígeno, adrenalina, esteroides, etc. Esto se puede complicar, sí, con una sobreinfección bacteriana, en este caso por estafilococos, y puede producir una traqueitis bacteriana. Es aquel grupo que no termina de mejorar, de curar con el tratamiento sistémico previo, ¿no? Normalmente cuando hablamos de laringitis aguda hablamos de menos de un mes de síntomas. Pasa de un mes y estamos hablando de procesos crónicos, ¿sí? Y también existen en nuestro medio dos patologías que tenemos que recordar, infecciosas, pero que producen síntomas laringios, ¿sí? Crónicos. La primera es la tuberculosis, ¿sí? Que si bien tenemos tuberculosis pulmonar, pleural, también tenemos tuberculosis laringea, a veces incluso como primo infección, ¿sí? Los primeros síntomas de laringe, pero la gran mayoría sí va como consecuencia de un proceso pulmonar. Estas obviamente son bastante bacilíferas, ¿sí? ¿Qué síntomas tienen? Pues tos, ¿sí? Disfonía muchas veces, puede haber disfagia también, síntomas muy inespecíficos, ¿no? De laringe. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Sí? Lo primero, un paciente que tiene más de 2 o 3 semanas con tos aquí en nuestro país, o sea, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es un PKB con eso y ya sacamos situaciones, ¿sí? Pero nos ha pasado, ¿sí? Que a veces el médico no piensa en eso y llegan ya al hospital a hacer de frente en la sofibroscopía, derivados por el médico general o incluso el otorrino. Y lo que visualizamos es a veces estas formas de granulomas, ¿sí? Como irregularidades, puede ser en verdad en cualquier parte de la laringe, a veces solamente por los vocales, a veces epiglotis, a veces es como el epiglotis como si estuviera carcomida, ¿sí? A veces uno puede sospechar incluso hasta de cáncer, ¿sí? Pero ahí es mucho el entrenamiento y la experiencia del otorrino que está haciendo el procedimiento para tener la sospecha, ¿no? Ha pasado también que el diagnóstico a veces terminamos porque se parece a veces a un cáncer y lo ingresamos como cáncer, y la anatomía patológica pues nos sale que es un TBC, no nos sale que es un cáncer, ¿no? Y bueno, pasa al tratamiento ya al programa. La otra infección también es la cándida, ¿sí? Normalmente cándida es un hongo oportunista, ¿sí? Paciente con algún tipo de inmunosupresión, diabético, que toma corticoides, etc. Pero también se puede ver en aquellos pacientes que lamentablemente son hasta medio iatrogénicos, ¿sí? Se van con médico A, le dan antibiótico amoxicilina por 7 días, no mejora, se va con el médico B, le da ciprofloxacino 7 días más, no mejora, se va con el médico C, le da ceftriaxona por 3 días. Ciclo de antibiótico y resulta que ni siquiera tenía una infección, pero por ahí tenía dolor. Y obviamente estos pacientes con todos estos ciclos de antibiótico van quemando toda la flora y destruyendo toda la flora normal. Y puede proliferar este hongo. ¿Cómo se va a ver? ¿Cuál es la molestia a nivel de laringe? Usualmente el paciente se queja de dolor, ¿sí? Hay oinofagia. Van a ver también, o sea, que aparte de la cándida laringea, pueden haber cándidas orales, ¿sí? Con este mugue oral que ya seguro saben reconocer. Ahí hay que visualizar nuevamente la laringe. Ya con la sospecha de este mugue oral podemos tener ahí una sospecha que es cándida. El tratamiento va dirigido con azoles directamente a cándida, ¿sí? Causas de laringitis crónica no infecciosas. En nuestro país, bien frecuente la laringitis crónica
crónica por reflujo laringofaríngeo. Bien frecuente porque nos encanta comer bien y bastante en la noche. Entonces, son pacientes que, quizás algunos de ustedes han experimentado en algún momento, que no necesariamente hablamos que tenga una gastritis, ¿sí? O sea, no es que tenga ardor en la boca del estómago, no es eso, ¿sí? Porque gastritis es un aumento de la cantidad de ácido, ¿sí? En cambio, reflujo puede ser incluso cantidades normales de ácido, pero este ácido sube e irrita, ya más arriba del esófago, irrita hacia la laringe, hacia la faringe. Pequeñas cantidades de ácido que obviamente el cuerpo no está preparado para recibir. ¿Por qué se produce eso? ¿Sí? Usualmente va asociado a una mala alimentación, que hay ciertos alimentos que favorecen que se abran los esfínteres esofágicos, tanto el inferior como el superior. Alimentos como cuáles, alimentos muy grasosos, muy copiosos, chocolate, café, menta, ¿sí? Pues gaseosas, comen muy pesado en la noche, no sé si alguno ha comido una parrilla en la noche, al día siguiente pueden tener hasta molestias al día siguiente, ¿sí? Todos los problemas de reflujo son comidas que favorecen que esos esfínteres se abran. Esto puede generar a veces, como digo, no necesariamente ardor, pero ¿qué molestias van a tener al día siguiente? Sobre todo dolor faríngeo, un dolor molestoso, recurrente, que empieza en infección, porque a veces sí puede estar roja la faringe, pero no es un día, son meses o de tiempo en tiempo siempre está con la incomodidad, cada semana, cada 2 semanas está con lo mismo. ¿Sí? No hay fiebre, ¿sí? Nunca tienen fiebre. ¿Qué otros síntomas pueden tener? Pueden tener disfonía también, o cuando hay un poquito de inflamación a nivel de cuerdas vocales, puede haber tos, y es un síntoma muy frecuente, es una tos seca, ¿sí? Una tos media irritativa, ¿sí? Sensación de cuerpo extraño, carraspera, paciente que siempre está como cada rato aclarándose la garganta, ¿sí? Así como acaban de estar por ahí. Siempre están con esas molestias. A veces también puede haber sensación de espasmos laringios en pacientes ya un poquito más graves, ¿sí? Se le duele la garganta, puede haber disfonía y durante el día siente que se le cierra la garganta, ¿sí? Se asustan, ¿sí? Hay que preguntar ahí con el tema de la dieta, a veces es eso básicamente, puede estar asociado a otros problemas gastrointestinales como hernia hiatal, o por ahí son pacientes que por X motivos, sobre todo adultos mayores, toman una gran cantidad de medicamentos, podría estar asociado a gastritis también, y ahí sí podría haber pirosis adicionalmente, ¿sí? El tratamiento, tema de dieta y en este caso inhibidor de bomba de protones como el omeprazol, mínimo unos 3 meses. Obviamente en estos casos sí pedimos una visualización, sobre todo porque tenemos síntomas laringios más allá de 2 semanas, incluso un mes. Lo que vamos a ver en estos casos es un eritema, ¿sí? Una inflamación de toda, sobre todo la parte posterior de la laringe. Recordemos que el esófago está atrás, entonces lo primero que va a evitar es la parte de atrás. Podría incluso haber presencia de granulomas, que son tumores, ¿sí? Que son consecuencias de esta irritación constante, y a veces lógicamente ven tumor y pues les asusta y les descansa. Ya el otorrino, ya que mira esto, que le da las preguntas, todos los síntomas, en verdad damos tratamiento médico y a los meses esto desaparece como por arte de magia, incluso hasta el mes. Entonces ya con eso el paciente no tiene que operar, solamente es un tratamiento médico, ¿sí? Bueno, dentro de los tumores de laringe, tumores benignos de laringe, tenemos las lesiones que vienen del epitelio. Este epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado. Entonces, la primera es la papilomatosis laringe. Esta es una neoplasia benigna bien frecuente y es producida por el virus del papiloma humano. ¿Sí? Este mismo virus que causa cáncer de útero, genitales, ¿sí? Las arrugas también de piel. Tenemos 2 formas, ¿sí? Tenemos una forma juvenil, que el paciente contrae este virus, una transmisión vertical, se crea por canal del parto, pero también se ha visto una cierta transmisión transplacentaria, ¿sí? Y también tenemos esta forma adulta, ¿sí? Que es menos frecuente y es por transmisión sexual, ¿sí? Ahora, tenemos varios serotipos del virus papiloma humano, ¿sí? Los más frecuentes en laringe es el 6 y el 11, y el 11 es el más agresivo, en el sentido de que es muy recurrente. Aparecen muchas veces este tipo de lesión. Y tenemos también los 16 y 18 que tienen un poquito más de riesgo también de transformación maligna.
Este, si bien es un virus que produce lesiones benignas, tiene un cierto potencial de convertirse en cáncer. Sí, estadísticamente entre 7, aquí en nuestro país nos está casi 20% de convertirse en cáncer. ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Antes de eso, ¿cómo se ven estas lesiones? ¿Sí? Son las cuerdas vocales, lesiones verruguitas, ¿sí? Pueden ser pequeñas, pueden ser mucho más grandes, pueden obstruir toda la glotis. Obviamente el paciente va a tener síntomas dependiendo de qué tan grande y qué tan extensas están lesiones. Podría solo tener disfonía, pero si son muy grandes podría tener disnea, podría tener disfagia, incluso podría requerir una traqueostomía antes de una cirugía. Y eso es lo que ocurre a veces en algunos pacientes, lamentablemente. Una vez que uno tiene este virus a nivel de laringe, no tenemos cura. ¿Sí? El paciente va a tener que tener varias cirugías probablemente. ¿Sí? A veces, en el mejor de los casos, podemos controlar la enfermedad, la cirugía, 3, 4 años, pero sobre todo en las formas juveniles, los niños, son niños que a veces requieren 3, 4 cirugías en toda su vida. En un año más. En un año. Tenemos pacientes ahí en el hospital que requieren han tenido 50 cirugías solo de laringe en toda su vida, hasta más. ¿Sí? En los niños eso avanza mucho más rápido y muchísimo más agresivo todavía que en la población adulta. Entonces, aparte del tema de la cirugía, obviamente podemos tener algún tipo de coadyuvantes, algún tipo de medicamento adicional para dilatar el espacio entre cirugía y cirugía. ¿Sí? Coadyuvantes como el cidofovir, el bevacizumab y la vacuna contra el VPH también, como tratamiento, no como prevención, como tratamiento. Entonces, hay estudios, hay incluso ensayos clínicos que se están haciendo con la vacuna del VPH, que como saben está en nuestro Esquema Nacional de Vacunación para niños y niñas, ¿no? Me parece que es quinto año de primaria, me parece que están en este año, quinto año de primaria que está en el Sistema Nacional de Vacunación. Paciente adulto como ustedes se puede vacunar también, ¿no? Pero también se puede vacunar, ¿sí? Les aconsejo nunca saben, ¿sí? Tenemos otra forma de otra tumoración también que viene del epitelio, que es la leucoplasia. Les mencionaba que es un epitelio escamoso, cuerdas vocales, ¿sí? El epitelio escamoso no queratinizado. Empiezan a desarrollarse estas zonas de queratina, hiperkeratosis, empiezan a formarse como unas placas blanquecinas sobre las cuerdas vocales. Esto es consecuencia de algo que está irritando, ¿sí? Puede ser procesos virales constantes, puede ser cigarro, puede ser el reflujo, también puede provocar estas leucoplasias. ¿Sí? Puede ser únicas, múltiples. Estas lesiones también son potencialmente malignas. Puede ser cáncer. Y el diagnóstico al final lo hacemos con biopsia. ¿Sí? A veces incluso pasa que a veces encontramos carcinoma in situ, o pasó con un paciente del día de ayer, displasia de alto grado, ¿no? No es cáncer, pero casi cáncer, ¿sí? Y hay que hacer seguimientos constantes. Por debajo del epitelio tenemos la zona de membrana, tenemos los nódulos de cuerdas vocales que son bien frecuentes en la población que habla mucho por el tipo de actividad que realiza, ¿sí? Cuando uno escribe a veces mucho, uno forma como unos callitos a veces en los dedos. Cuando uno habla mucho y habla mal, también se forman como unos callos, por decirlo así, a nivel de las cuerdas vocales. Son aquellas personas que son vendedores, son trabajadores de call center, profesores, cantantes aficionados, porque un buen cantante tiene todo un entrenamiento vocal adecuado, ¿sí? Entonces, esos pacientes lo que van a experimentar es disfonía, pero antes de disfonía usualmente fatiga vocal. A veces el profesor, ¿no? Durante la semana la voz se hace elevada, ¿no? Se eleva por momentos, ¿no? Y cuando llega el fin de semana, sábado, domingo, va reposando mejor. Regresa el lunes y otra vez empieza por lo mismo. En verano, vacaciones, mejor. Y nuevamente empieza con los síntomas adicionales, ¿sí? En los niños también se produce, ¿sí? Hay que tener bastante cautela. Los niños gritan mucho a veces, ¿sí? Y también pueden producirse estas lesiones que son como callitos ahí, ¿sí? En las cuerdas vocales. El tratamiento en estos casos es tratamiento foniátrico. Enseñarle al paciente cómo tiene que hablar adecuadamente, sobre todo si es un paciente que trabaja
en esto, ¿no? El profesor, cantante, etc., ¿no? Y sobre todo explicarle que pues, hay que reposar la voz, ¿no? Hay pacientes, sobre todo profesores, ¿no? Por el tema laboral, claro, trabajan de lunes a viernes, pero en la tarde dictan clases extra y el fin de semana se van al coro de la iglesia cantando. O sea, todos los días están con la voz alterada. Hay otro tipo de lesiones que son los quistes de cuerdas vocales. Estos quistes también pueden causar disfonía y a veces confundirse con nódulos, pero a diferencia de los nódulos son unilaterales, ¿sí? Por lo general. Los pólipos de cuerdas vocales también son lesiones por abuso vocal, ¿sí? Son unilaterales, a veces pueden ser hemorrágicos o no hemorrágicos, y aquí el tratamiento sí es inicialmente quirúrgico, ¿sí? Sumado del tema de foniatría posteriormente. Hay otro tipo de lesiones también de cuerdas vocales que pueden producir también disfonía, ¿sí? Sobre todo en pacientes fumadores, mujeres. Es la colitis polipoidea, también llamado edema de Raynaud. ¿Qué es esto? Es un edema, ¿sí? Es una hinchazón de la cuerda vocal, en este caso producida por esta irritación constante del cigarro. En el mejor de los casos le produjo esto y no cáncer también, ¿sí? Entonces son aquellas mujeres que tienen la voz bien gruesa. Les escuchas y parece que fuera una voz de varón, ¿no? Y les pasa, entonces le pones el teléfono y piensan que es hombre. Es una voz bien gruesa, ¿sí? Sospechar que tenemos edema de Raynaud, ¿sí? El tratamiento depende, ¿sí? Si ese edema es poco edema, como en este caso, podría ser solamente tratamiento foniátrico, pero si ya está muy hinchado, mucho más, ¿sí? Va a tratamiento quirúrgico, pero obviamente acompañado de que deje de fumar, si no de nada, ¿sí? Otro tumor también es el granuloma de cuerda vocal. Les había explicado, ese tumor también está presente en pacientes con la laringitis crónica por reflujo, pero también se puede dar en aquellos pacientes que han estado sometidos a intubación endotraqueal prolongada. Post-COVID hemos tenido varios de estos pacientes en la consulta de otorrino que han estado pues, intubados, ¿no? UCI, ¿sí? Y que por el mismo apoyo que tiene el tubo endotraqueal hacia la parte posterior genera este roce, ¿sí? En el centro granular. Esta no es una lesión premalina, ojo, esto no da cáncer, pero en algunos casos a veces el cáncer parece un granuloma por la localización en la parte posterior, ¿no? Por eso algunos nos pasamos a cirugía cuando sospechamos de malignidad o es un paciente que tiene mucha alteración de voz. Son estas lesiones en el tercio posterior de la cuerda vocal. Estas lesiones aquí en la parte posterior usualmente no producen disfonía, ¿sí? La cuerda vocal, la producción de la voz a nivel de las cuerdas vocales se produce en los 2 tercios anteriores de las cuerdas vocales. ¿Qué quiere decir? Que si hay una lesión adelante, sí, va a notar muy marcada la disfonía, pero si está en una lesión en el tercio posterior, por lo general la voz casi no. Muy bien. Y pasamos al tema de cáncer de laringe. Y aquí sí es importante que presten bastante atención porque ustedes seguramente son los primeros pacientes, son los primeros profesionales que van a tener que hacer las derivaciones oportunas. Sí, la gran mayoría de estos pacientes son pacientes entre sexta, séptima década de la vida. Usualmente hablamos de carcinoma escamoso cuando hablamos de cáncer de laringe. Y casi una tercera parte de estos pacientes fallecen y la mayoría sí son hombres. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tienen que preguntar en un paciente donde sospechen de cáncer de laringe? ¿Sí? Fuma, toma, ¿sí? Y sobre todo ha tenido algún antecedente de algún tipo de cáncer en cualquier parte de la cabeza y cuello. Puede ser de piel incluso, ¿sí? Un carcinoma escamoso de piel. Cuando hablamos de, a veces, de cigarrillo, a veces el paciente dice, no, ya no fumo, ¿no? Fumé hasta el año pasado, ya, fumé una cajetilla, pero ya dejé de fumar hace un año. ¿Tenemos todavía el efecto del cigarro? Sí. Tienen que pasar por lo menos 10 años para que ya no tengan el efecto del cigarro, para que sea un paciente fumador. Y a veces puede ser que no fume, pero está alrededor de gente que sí fuma, pero no, ¿sí? También es importante preguntar, como digo, el antecedente de un cáncer adicional que haya tenido. Pues, otros irritantes
irritantes tenemos el tema del reflujo laringofaringeo, ¿sí? También es un irritante. Presencia de otras toxinas, asbesto, pues, asfalto, cemento, ¿sí? La presencia del virus papiloma humano, hay ciertos pacientes con susceptibilidad genética y bueno, lo que ocurre en cualquier cáncer, ¿no? Una dieta poca fruta, mucha carne, mucha grasa, etc. ¿Qué síntomas van a presentar estos pacientes? La gran mayoría de cáncer de laringe va a iniciar a nivel de glotis, a nivel de cuerdas vocales. Entonces, lo que va a producir es disfonía. ¿Sí? Cuando hay lesiones a nivel de glotis, es disfonía. En menor medida inician a nivel de supraglotis y lo que va a producir es disfagia. Y mucho menor, 1%, es a nivel de subglotis con proceso respiratorio y fondista. Puede haber algún tipo de otarquia referida, podría haber presencia de tumores, nódulos, ganglios a nivel de cuello, y tenemos que examinar. A veces, cuando hemos tenido pacientes, sobre todo post-COVID, ¿no? Que no lleguen por el tema del acceso a salud, que llegaban con cáncer muy avanzado, demasiado avanzado, ya transglótico, o sea, todo el supraglotis, glotis y subglotis, que incluso tenían una laringe congelada. Uno palpaba el cuello y se notaba como una piedra, ¿sí? Obviamente el paciente pues no ni tratamiento paliativo nada más, porque es muy avanzado, ¿sí? Ahora, estos pacientes, estas lesiones pueden hacer metástasis a hueso, pueden hacer metástasis a pulmón, hígado, piel, ¿sí? Tenemos que pedir sí o sí un examen de visualización de laringe, ¿sí? El examen físico es la visualización con la laringoscopía. Podemos encontrar lesiones leucoplásticas, podemos encontrar tumores también, ¿sí? A veces puede asociarse a parálisis de cuerda vocal, con la tumoración, ya es mucho más avanzado cuando hay parálisis de cuerda vocal. El diagnóstico lo hacemos en sala de operaciones, ¿sí? Lo ideal es una biopsia de cáncer. Pedimos algunos exámenes adicionales como tomografías para ver estallajes, ¿sí? Para ver infiltración, ¿sí? A nivel de cartílagos, tiroides, extensión de la lesión y estadiamos pues la lesión. Esto pues más que todo para que lo tengan ahí, no es para que se lo aprendan, pero lo que sí quiero aquí que quede con el tema del tratamiento son los porcentajes de curación. Entonces, cuando tenemos un paciente con estadio 1, estadio 2, la tasa de curación es bastante alta. Y todo va a depender de qué tan rápido el médico haga su diagnóstico. No estoy pensando que es solamente una infección y dándole antibiótico y antibiótico. Nos ha pasado. ¿Sí? Nos ha pasado, ¿verdad? Llega pacientes de emergencia, a veces no solamente cáncer de laringe, cáncer de hipofaringe, ha estado viendo emergencia 1, 2, 3 veces, faringitis aguda, y resulta que es un cáncer de hipofaringe, casi no pasamos. ¿Sí? Y a veces por no mirar bien, evaluar bien, ¿sí? No ver el tiempo pues, adicional que tiene que hacer. Entonces, cuando tenemos un estadio temprano, inicial de cáncer de laringe, vamos con tratamiento quirúrgico, vamos con tratamiento de radioterapia. ¿Sí? Y la tasa de curación es bastante alta, 90, 98, 95%. Es una tasa muy alta de curación para cáncer inicial. Y como digo, la gran mayoría felizmente son a nivel de cuerdas vocales, donde no hay un drenaje linfático tan marcado como si lo hay en supraglotis o subglotis, que el drenaje es cruzado. ¿Sí? A nivel de glotis no hay tanto drenaje, entonces no avanza tan rápido inicialmente. Ya cuando estamos en estadios un poquito más avanzados, ya pues vamos a radio, quimio, vamos incluso a resección total, a veces de la laringe, ¿sí? O a veces solamente paliativo, como les mencionaba en este paciente con una laringe congelada, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a terminar ya con lo que es obstrucción laringea, ¿sí? Esto probablemente lo van a ver mucho más cuando empiecen a hacer guardias, ¿sí? Porque estos son problemas agudos usualmente, ¿sí? Obstrucciones laringeas. ¿Qué causa una obstrucción a nivel de laringe? Pueden ser temas infecciosos, inflamatorios, de epiglotitis, ¿sí? Por ejemplo, cuerpos extraños, traumáticos, quemaduras también. ¿Y cuáles son los síntomas de una obstrucción? Disnea, estridor también, tiraje subcostal por esta dificultad
cefálica, como mencionaba, esos pacientes de epiglotitis, ¿no? Tratando de aperturar, de abrir un poquito más el espacio en la vía aérea y obviamente, ¿sí? Entonces, estos son algunos ejemplos, más allá del tema de la infección, ¿sí? que tenemos que pensar. Este es un caso, ¿sí? De una paciente que tuvimos en el hospital, con el doctor Vera, con el doctor Salazar. Es una paciente que llegó, 84 años, si no me equivoco, llegó a emergencia, como a las 11, 12 de la noche, asustada porque se levantó y se nos despertó súbitamente en la noche y se da cuenta que se había ido a dormir con su prótesis dental. ¿Sí? Llega la hija asustada porque no encuentra la prótesis, piensa que se le ha pasado. Entonces, la paciente, ¿con qué síntomas venía? Venía con disfonía, venía con cialorrea. Se le pregunta, le dice, disfagia, dio un poco de disfagia, sí, saturación 95, 96%, ahí no estaba con disfagia, ¿sí? Pero tenía eso. Entonces, hubo un retraso ahí por una cuestión de médico que estaba ahí de emergencia, no sabía si mandarle a gastro, sabía mandar a otorrino, los otorrinos estamos de guardia en la noche, pero gastro sí, para hacer endoscopía, le hicieron endoscopía, vieron el cuerpo, pero eso no está en estómago, no hay otro. Entonces, en otorrino, sí, se le hace la nasofibroscopía, que ven ahí la prótesis anclada, sí, ven ahí como unos, hay unos ganchitos ahí, ¿no? Anclada. ¿Cómo sacamos eso ahí en emergencia? Bueno, a sala de operaciones. En eso de la preparación de sala de operaciones, los riesgos, todo la paciente hace un infarto. Obviamente cardíaco no va a entrar a las salas, va con infarto, ¿sí? Ahí con el cuerpo extraño estuvo una semana. No tenía mente, si no ya hubiera cambiado con infarto, no tenía que entrar a retirar, ¿no? Pero en este caso, lo que ocurrió fue que tuvo que derivarse la programación a sala de operaciones, y por el tema del infarto, me ingresó, se retiró. Moraleja, si tienen algún familiar con prótesis, por favor, nunca duerman con prótesis, se la pueden pasar, ¿sí? Otra causa también, sobre todo de obstrucción laríngea aguda, ¿sí? Es parálisis de cuerda vocal bilateral. Cuando tenemos una parálisis de cuerda vocal unilateral, un solo lado, usualmente son procesos virales, que también de un momento a otro el paciente se le va la voz, ¿sí? Pero cuando es bilateral, cuando es unilateral, una cuerda abre, pero la otra no, pero pasa aire todavía. Obviamente la voz no contacta las cuerdas y va a haber una alteración de la voz. Pero cuando tenemos una parálisis de cuerda vocal bilateral, ¿sí? No abre. Fona, sí, se cierra, pero no abre. Entonces va a haber dificultad para poder respirar, ¿sí? Este tipo de lesiones pueden ser virales, es muy infrecuente, pero hay que tenerlo presente. A veces ahí tenemos el antecedente de alguna cirugía previa, sobre todo cirugía de tiroides, ¿sí? Por la cercanía o alguna cirugía también a nivel de mediastino que puede producir una parálisis de cuerda vocal bilateral como complicación. Y tenemos también traumáticos, ¿sí? Ya sea accidentes de tránsito. Me acuerdo que una vez hubo un paciente que lo intentaron asaltar, ¿sí? Le golpearon, no sé con qué le golpearon a nivel de la laringe. Tanto fue el golpe, ¿no? que el paciente llegó a hacer una luxación de la etenoides, ¿no? Paciente disfónico. Otros sí podemos tener fracturas, ¿sí? De la zona de tiroides. En este caso, este es el cartílago tiroides. Vemos aquí hay una solución de continuidad. Esta es la zona de cricoides, el etenoides, sobre la parte superior del etenoides, más o menos estamos a nivel de las cuerdas vocales. ¿Sí? Aquí se ve una solución de continuidad. Entonces también puede producir obstrucción laríngea, claro, ¿sí? Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Sí? Independientemente de cuál sea la causa, tenemos algunas alternativas de tratamiento que obviamente conforme vaya avanzando van a ir viendo una a una probablemente, ¿sí? Creo que todavía no han llegado su curso de RCP, probablemente lo van a llevar antes del internado, ¿sí? Entonces les va a ayudar muchísimo, ahí seguro también les van a enseñar la maniobra de Hemming,
podemos colocar cánulas, ya sea cánulas orofaringias o cánulas nasofaringias, ¿sí? Para pacientes con algún tipo de trauma. Podemos tener también ventilación con máscaras faciales, ¿sí? Hay algunas contraindicaciones, por ejemplo, fracturas de base de cráneo, lesiones nasales, ¿no? O lesiones aquí a nivel de base de cráneo, no podemos colocar eso porque podemos tener un hematoencefalo, ¿sí? Tenemos ya también otras técnicas como la intubación orotraqueal, ¿sí? Tenemos intubaciones nasotraqueales también para asegurar vía aérea, ventilaciones, ¿no? Percutales también. Tenemos otros métodos que ahora vamos a ver, la cricotilotomía y la traqueostomía también. Entonces, el primero es la intubación orotraqueal, que usualmente se utiliza por cortos periodos, ¿sí? En sala de operaciones utilizamos esto, en emergencia también, ¿sí? Cuando van guardias y si por ahí le cae bien al emergenciólogo, lo probable es que le deje hacer también intubación en los traqueales en emergencia, ¿sí? Tenemos riesgos como cualquier procedimiento, sobre todo riesgos sobre mucho tiempo con el tubo endotraqueal, riesgos de estenosis, laringias, riesgos de granulomas. A veces hay intubaciones muy difíciles en donde incluso podemos lesionar laringe o pasar incluso esófago, ¿no? Por eso es que este tubo endotraqueal tiene una marca y una línea radiopata, que se puede ver también en la radiografía, justamente para ver si estamos en posición o ha habido algún problema adicional, ¿no? En algunas ocasiones, la laringe, no hay tubo que pase porque está obstruido. Por ejemplo, un paciente que hace un choque anafiláctico, Gortis, no hay tubo que pase. Es terrible. Puede, ¿verdad? Rápidamente el paciente puede quedar ahí, ¿no? Sobre todo en emergencia. Entonces, en estos casos tenemos que ir debajo de las cuerdas bucales. Y para eso tenemos dos técnicas para asegurar vía aérea, ¿sí? Tenemos esta imagen, este perfil, para poder orientarse. Tenemos aquí el hueso ilioides, este es el cartílago tiroides. A este nivel están las cuerdas bucales, cartílago tiroides. Debajo tenemos el cartílago cricoides. Entre el cartílago tiroides y cricoides tenemos una membrana cricotiroidea. Pues a ese nivel podemos hacer una incisión, ¿sí? Es un poco más rápido, ¿sí? Podemos introducir, por ejemplo, un tubo endotraqueal, ¿sí? Son emergencias, ¿sí? Otra técnica es hacer un poquito más abajo, ¿sí? Ya que tenemos la traqueostomía, no es acá arriba, no es acá, es más abajo, ¿sí? Pero recuerden que abajo también tenemos la glándula tiroides, entonces eso hay que separarlo un poquito más de tiempo, ¿sí? Pero si queremos algo un poquito más tiempo, más permanente, ¿sí? Yo creo que la traqueostomía es una excelente opción. En emergencia los nosotros también ya están haciendo traqueostomía de emergencia, cuando son pacientes programados o con tumores, ¿sí? Ya mucho más complejos, ¿sí? Programados sobre todo, sí, en la gran mayoría de hospitales la traqueostomía se maneja para cirugía de cabeza y cuello, ¿sí? En la gran mayoría de hospitales. En provincia todavía los otorrinos en algunos casos, pero hay casos de cabeza y cuello, pero aquí mismo sí, van a ver si hay algunos pacientes que se hacen medicina interna, que hay unos pacientes con traqueostomía probablemente, o quizás sean algunos pacientes de ahí de piso de otorrino, de caso que los van a ver bastante, que hay algunos pacientes que se tapan el tubo de traqueostomía y pueden hablar, y hay otros pacientes que se tapan el tubo de traqueostomía y no pueden hablar, ¿no? Eso se debe justamente al tipo de tubo de traqueostomía que pueda tener el paciente o si el CAF está inflado o no. ¿A qué me refiero? ¿Sí? La voz se produce cuando el aire pasa de los pulmones por las cuerdas vocales. Entonces, imagínense, debajo, a nivel de tráquea, tenemos esta traqueostomía, ¿sí? Tenemos un tubo. Y el tubo tiene unos huequitos que son fenestras, tubo fenestrado. El paciente va a tapar el tubo, el aire va a pasar por el, ¿no? Y va a salir por esos huequitos hacia la zona de cuerdas vocales. El paciente va a poder hablar, ¿sí? Pero pasa en algunos casos que la gran mayoría de tubos de traqueostomía por un tema económico, es mucho más barato. Si en MISA, creo que casi todos son, me parece, no fenestrados, por más que el paciente se tape el tubo de traqueostomía, igual no va a poder hablar, no va a poder pasar el aire. A veces lo que hace el médico, el cirujano, es desinflar
este baloncito, como para que por ahí pueda pasar un poquito de aire, pero igual no es igual, ¿sí? No es igual, ¿sí? Y por ahí no va a poder hablar por más que quiera, ¿sí? Por ahí es la diferencia porque unos pueden hablar con el tubo y el tubo. Obviamente eso lo van a ver mucho más a detalle cuando pasen cirugía de cabeza y cuello. Se les aconsejo que aprendan bien de cómo son los cuidados básicos de un tubo de traqueostomía. En medicina interna, cuando hagan internado, el interno es solamente el primero que le deja para que haga el control de sus pacientes. Entonces, sería bueno que pregunten bastante cabeza y cuello, ¿sí? Y bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, un comentario.